El 7 de enero de 2025 a las 2:12 de la madrugada, las cámaras de seguridad de Aberdeen captaron a dos mujeres cruzando el puente Victoria. Ese día estaba a -2 grados bajo cero, el suelo estaba cubierto de hielo y la ciudad estaba en silencio. Mientras, dos mujeres caminaban juntas, del frío que hacía iban abrigadas y con bufandas. Caminaban con cierta normalidad, como si supieran exactamente el lugar a donde iban. En ese mismo instante, a las 2:12 exactas, se envió un mensaje desde el teléfono de una de ellas a su casera. Decía que no volverían al departamento. Segundos después el teléfono fue desconectado de la red, fue apagado y simplemente la señal desapareció. Las cámaras las captaron entrando hacia un sendero junto al río Dee y después de ese momento ninguna cámara volvió a verlas jamás. Henrietta y Elisa Justi tenían 32 años, eran húngaras, nacidas en Budapest en 1992 y eran trillizas. La tercera hermana, Edith, se había quedado en Hungría mientras ellas decidieron emigrar juntas. Llegaron a Aberdeen alrededor de 2015, una ciudad en el noroeste de Escocia. Es una ciudad muy gris y de inviernos muy duros, famosa también por su industria petrolífera. La verdad no es el tipo de ciudad que eliges por el clima o por comodidad, más bien la eliges por trabajo, por buscar mejores oportunidades o incluso por ahorrar. Y eso es exactamente lo que Henrietta y Elisa estaban haciendo. Trabajaban, pagaban su alquiler, guardaban lo que podían y un punto importante aquí es que su hermano Joseph, que seguía en Budapest, contó a los medios que las dos hermanas tenían un plan. Ellas estaban ahorrando para comprarse una casa propia. Querían ser independientes y eran personas con objetivos y metas. Joseph las describió como mujeres tranquilas, de casa, que no solían salir mucho, preferían estar en casa y siempre mantenían contacto constante con su familia en Hungría, con su madre, con Edith y con él. También cuenta la madre que 3 días antes del incidente habían hablado por teléfono con mucha normalidad, no había nada extraño en ellas. Aquí es donde la historia empieza a mostrar algo que ninguna explicación termina de convencer. El 6 de enero de 2025, un día anterior a su desaparición, las cámaras de seguridad captaron a Henrietta y Elisa en el mismo lugar donde serían vistas por última vez, el puente Victoria, junto al sendero que bordea el río Dee. Eran las 2:50 p.m. Las imágenes muestran que estuvieron ahí 5 minutos, pero en el video no se les ve hablar con nadie, solo las dos, en ese puente, junto a ese río. 24 horas más tarde estarían de vuelta en el mismo punto, pero esta vez sería de madrugada, con un frío terrible y sin saber que ese sería su último día. ¿Pero por qué fueron ahí el día anterior? ¿Qué estaban mirando? ¿Qué estaban pensando? La policía claramente tomó nota de este detalle, pero no hay una respuesta clara. La madrugada del 7 de enero, Henrietta y Elisa salieron de su departamento. Algo muy importante fue que al día siguiente la casera entró a su departamento y no encontró indicios de que las hermanas quisieran mudarse. Toda su ropa, todas sus pertenencias estaban en ese lugar. Ellas no querían irse, dejaron todo y eso genera todavía más curiosidad. El mensaje que le llegó a la casera a las 2:12 decía que no volverían, que terminaban el alquiler de forma inmediata. La casera, al leerlo a la mañana siguiente, fue al apartamento, encontró las cosas con normalidad y llamó a la policía. Lo que la policía empezó a reconstruir fue esto. A las 2:12 de la madrugada, las hermanas cruzaban el puente Victoria. El teléfono de Henrietta enviaba ese mensaje en tiempo real, desde esa ubicación exacta. Después del envío, el celular fue desconectado de la red y no volvió a emitir ninguna señal. Las cámaras registraron a las dos mujeres girando a la derecha del puente, hacia el sendero junto al río. El sendero es empinado, sin asfaltar y con escasa iluminación. De un lado hay instalaciones industriales y al otro lado el río. En noches normales este ya se considera un camino muy peligroso y justo esa noche de enero estaba cubierto de hielo y con temperaturas de varios grados bajo cero. A partir de este punto la cámara ya no las vuelve a ver, ni tampoco hay una imagen de las dos hermanas volviendo. La policía de Escocia desplegó un operativo de búsqueda que duró semanas. Había buzos en el río Dee, perros rastreadores, helicópteros, patrullas a pie, búsqueda en el puerto, búsqueda en la costa y simplemente no había
rastro. El superintendente David, portavoz del caso, fue claro desde el primer momento. No había sospechosos, no había evidencia de que alguien hubiera intervenido, no era una investigación criminal, solo era una búsqueda de personas desaparecidas. Y también dijo que la principal hipótesis que manejaban era que las hermanas podían haber entrado al agua en la zona del río que estaban buscando. La familia en Budapest seguía el caso desde la distancia. Joseph repitió en todas las entrevistas que le daban que no entendían nada, que sus hermanas nunca mencionaron ningún plan de mudanza, que eran mujeres unidas a su familia, sin problemas económicos y sin nada que él pudiera identificar como una señal de alarma. La comunidad de Aberdeen acompañó la búsqueda, también vecinos y voluntarios, pero durante 24 horas no hubo rastro. El 31 de enero de 2025, 24 días después de la desaparición, la policía encontró un primer cuerpo en el río Dee, cerca del puente de la Reina Isabel a las 7:55 de la mañana. Esa misma noche a las 9:05 p.m. encontraron un segundo cuerpo cerca del puente Victoria, a casi 1 kilómetro del primero. Muy importante ese dato. El 11 de febrero la policía confirmó oficialmente lo que la familia ya temía. Los dos cuerpos pertenecían a Henrietta y Elisa Huisty. Los certificados de defunción de ambas registraron una única causa de muerte: ahogamiento. El caso fue cerrado, no hay circunstancias sospechosas, no hay responsables y no hay investigación penal. Para la familia, esa resolución fue muy dolorosa, porque cerrar el caso no cierra las preguntas. Hay cosas que la conclusión oficial de ahogamiento accidental no alcanza a explicar del todo. Primera, el mensaje a la casera, enviado desde el puente a las 2:12 de la madrugada, en el mismo momento en que las cámaras las captaron ahí. ¿Por qué enviar un mensaje diciendo que no volverías al apartamento en el momento exacto en que estás en ese punto? ¿Y por qué a esa hora? Segunda, el teléfono apagado. Inmediatamente después del mensaje, el dispositivo fue desconectado de la red. No se volvió a encender y algunos incluso creen que fue apagado a propósito, pero eso no me cuadra. Ahorita te explico por qué. Tercera, la visita del día anterior. ¿Por qué fueron al mismo lugar el 6 de enero por la tarde? ¿Acaso ya planeaban algo? Cuarta, las cosas en el departamento. No se llevaron sus pertenencias, no avisaron a su familia, hablaron con su madre 40 minutos el 4 de enero sin mencionar algo extraño. Y quinta, quizás la más difícil de procesar, eran dos personas, que terminaron en el mismo río, a 1 kilómetro de distancia la una de la otra. ¿Cómo caen dos personas accidentalmente al mismo río, en el mismo tramo, la misma noche? La familia no encontró respuesta a eso, y la familia tampoco la encontró, pero creo que yo sí. Ahora quiero contarte lo que yo creo que realmente pasó. Cuando miras todos los elementos juntos, la teoría más coherente con los hechos disponibles es que Henrietta y Elisa tomaron una decisión esa noche. Una decisión que ninguna persona cercana a ellas vio venir, que no comunicaron a nadie y que la policía tampoco pudo probar. El mensaje enviado desde el puente, el teléfono apagado enseguida, la visita al mismo lugar el día anterior, es como si estuvieran planeando algo. Las pertenencias dejadas en el departamento, la conversación aparentemente normal con su madre 3 días antes, todo eso apunta hacia algo planeado, no hacia un tropiezo accidental. Ustedes saben a lo que yo me refiero, a un... Lo que creo es que probablemente nunca sabremos con exactitud qué pasó ese día. Lo que sí sabemos es que algo en la vida de esas dos mujeres no estaba siendo vista por nadie, ni siquiera por las personas que más las querían. Y eso, por razones que van más allá del misterio, es lo que más duele de este caso. El caso está cerrado, el río Dee sigue su curso, y en Budapest, las cenizas de dos hermanas descansan juntas. Antes de terminar con el video, quiero mandarle un saludo a los que comentaron en el anterior video, a Juan J1 y a Luisa MMO90.